Hola chicas, acá les mando para terminar la semana 12 la función cuadrática, porque esta semana 13 están tocando estadística, entonces ya les mandaré la siguiente semana todo un video sobre estadística, ¿está bien? Pero esta semana terminamos con la función cuadrática y estoy haciendo un recordatorio de la parte de este conceptual que habíamos hecho incluso el año pasado, ¿está bien? Ya sé que muchas veces ya entienden, pero para las que no han entendido mucho les va a servir muchísimo este video. Les sugiero que lo vean todo, ¿está bien? Entonces empezamos. Función cuadrática. Sabemos que una función cuadrática está definida por la regla de correspondencia f, ¿no es cierto? La función ax al cuadrado más bx más c. Esta f puede ser igual a i o f de x también, donde a, b y c pertenecen a los números reales y a diferente de 0, tiene que ser diferente de 0, porque si fuera 0 ya no sería una ecuación cuadrática. Entonces, donde su gráfico es una línea curva llamada parábola, eso ya sabemos también, que puede abrirse hacia arriba si a es mayor que 0 y hacia abajo si a es menor que 0. Entonces, la parábola puede intersectarse con el eje X en dos puntos, o puede ocurrir que se intersecte en dos puntos, puede ser tangente al eje Y, X, o puede tener una sola intersección, o de lo contrario, pueda que no se intersecte al eje X. Esto va a depender de que si el discriminante, ya sabemos que este es el discriminante cuando usamos la función, perdón, la ecuación general para resolver ecuaciones de segundo grado. Entonces esta es la cantidad subradical, ¿verdad? Es mayor. Cuando es mayor, igual o menor. Entonces, eso depende. Si es mayor, igual o menor, nos va a indicar cómo la parábola se va a intersectar con el eje X. ¿Está bien? Entonces, respectivamente, para graficar es conveniente, siempre para graficar una función de segundo grado, es conveniente expresar la regla de correspondencia, o sea, esta fórmula, en esta forma. ¿Por qué? Esta forma nos va a definir de inmediato cuál es el vértice de la parábola y nos va a hacer que grafiquemos de una manera muy rápida, sabiendo convertir esta ecuación en una ecuación de esta forma y sabiendo la discriminante, prácticamente graficar una ecuación de segundo grado es muy sencillo. Entonces, si tenemos esta forma, convertimos en esta forma completando cuadrados, el vértice va a ser de la forma, los valores de h y k van a ser su vértice, o sea, el vértice va a ser h, k. Entonces va a ser el vértice de la parábola. Acá tenemos, miren, los casos que se presentan cuando no tomamos en cuenta la discriminante. Si la discriminante es mayor que 0, miren, siempre la parábola se va a intersectar en dos puntos. O sea, sus raíces van a estar en el eje X. X1 y X2, ¿no? Van a estar en el eje X, ¿ya? Entonces, siempre, repito, la parábola se va a intersectar en dos puntos. Claro, de hecho que ya sabemos, si es mayor que 0 se va hacia arriba, si es menor que 0 se va hacia abajo. Lo mismo acá, si la discriminante es 0, porque es fundamental y ustedes están en quinto de secundaria y tienen que dominar esto, si la discriminante es 0, la parábola, su vértice va a estar exactamente en el eje X, o sea, va a ser tangente al eje X. De hecho que si es a mayor que 0 va a ser hacia arriba y es menor que 0 hacia abajo. Igualito acá, si la discriminante es menor que 0, nunca esta parábola va a intersectarse con el eje X. O bien va a estar más arriba del eje X o más abajo del eje X. Entonces estos son los casos que se presentan tomando en cuenta la discriminante. ¿Está bien? Sigamos. A ver, ¿cómo graficamos gráfico de una parábola? Para añadir el gráfico de una parábola vamos a considerar tres casos. Esto hemos hecho en la clase también el año pasado. Por ejemplo, cuando la ecuación de segundo grado tiene un solo término, cuando tiene dos términos y cuando tiene la forma general. Esta es la forma general, ¿verdad? Además, debemos tener presente que si el vértice de la parábola se dirige hacia arriba, este es el punto más bajo de la parábola. Y si la parábola se dirige hacia abajo, ese vértice es el punto más alto, como en este caso, ¿no? Por ejemplo, he graficado rápidamente f de x al cuadrado, que es muy sencillo. De hecho, que si x es 0, y también es 0, entonces su vértice es el punto 0,0. Entonces acá, este punto es el punto más bajo o el punto mínimo de la gráfica, que es cóncava hacia arriba. Lo mismo acá, este vértice es el punto máximo, ¿ya? Cuando se hacen problemas
con funciones de segundo grado o ecuaciones de segundo grado, es fundamental saber definir todo eso. Entonces, continuamos. En las propiedades, por ejemplo, en la gráfica de una función que tiene un solo término, ¿no? Tiene las siguientes propiedades. El eje Y es el eje de simetría. Su vértice es el origen, ¿ya? Y la parábola se cierra si A aumenta el valor. Por ejemplo, si tú pones 4x al cuadrado, va a ser muy angostita, pero hacia arriba. Y si la parábola, por ejemplo, se abre, si por ejemplo A va a ser un cuarto, por ejemplo, un cuarto de x al cuadrado va a ser más abierto, disminuye su valor. Sí, o sea, va a disminuir, acá en un ratito, la parábola se cierra si aumenta su valor y la parábola se abre hacia arriba, si disminuye el valor de A, ¿está bien? Entonces tenemos, ¿ve? Vamos a ver, miren, tenemos este gráfico. Claro, nosotros en clase habíamos hecho tabulando, ¿verdad? Ya sabemos que este es x al cuadrado, ahí vamos viendo los puntos, cuando tabulamos y ubicamos en el plano cartesiano y se va obteniendo la parábola. Entonces acá lo mismo cuando es hacia abajo, ¿verdad? Recordando la tabulación, esto es para las alumnas que todavía se han olvidado. Vamos dando valores a x, luego vamos obteniendo los valores de y que vamos ubicando en el plano cartesiano. ¿Está bien? Esos son los gráficos que estamos recordando que hemos hecho también en los años anteriores. Sigamos. Gráfica de la función de segundo grado cuando tiene dos términos. Entonces, la gráfica, para graficar este tipo de función cuadrática debemos encontrar el vértice de la parábola. Y ello se consigue transformando en la función de esta forma, la función de esta manera. Pues, mediante el artificio de completar cuadrados, entonces el vértice sería B, repitiendo una vez más, B sería H, K. Además de esta forma nos evitamos estar tabulando cantidad de números para poder encontrar el vértice. Entonces acá ya tú no tienes que ya estar tabulando tanto número, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, a mí me dicen graficar x al cuadrado más 6x. El método más sencillo es, ¿cómo completamos cuadrados? El coeficiente b, esta sería a, b y c sería 0, ¿no? Este número 6, b, lo dividimos entre 2 y a ese mismo valor lo elevamos al cuadrado. Es decir, mira, 6 entre 2 sería 3, ¿sí o no? 3 al cuadrado, 9. Entonces, mira, graficando, entonces estos 6 dividido entre 2 es 3 y 3 al cuadrado, 9. Luego sumamos 9 a ambos miembros de la ecuación para que no varíe la ecuación. O sea, si yo sumo o resto cualquier número entre ambos miembros de la ecuación, no pasa nada. O si multiplico o divido, también. Entonces acá yo como al dividir b entre 2 y al elevar al cuadrado me sale 9, yo voy a sumar a ambos lados. Entonces acá sería y más 9 sería igual a x al cuadrado más 6x más 9. Entonces esta función o esta ecuación o esta expresión es un binomio al cuadrado. Miren, x más 3 al cuadrado, si tú desarrollas, te sale esta expresión. Y acá tendríamos y más 9. Pero y más 9, yo como tengo que escribir en la forma de la ecuación que hemos presentado anteriormente, sería y menos k es igual a por x menos h, ¿verdad? Entonces al cuadrado. Entonces acá sería, como este es más, voy a escribir y menos el menos 9, ¿está bien? Porque menos por menos más da lo mismo, miren. Acá sería, también voy a escribir más 3 como menos. Entonces x sería menos el menos 3, todo al cuadrado. Entonces, ¿qué sucede? Que k vale menos 9, a vale 1 y h vale menos 3. Entonces, de ahí obtenemos que el vértice es menos 3,9. Y como el valor de a es 1 positivo, la parábola se abrirá hacia arriba. Además, su punto más bajo, como se abre hacia arriba, sería este vértice, menos 3,9. Ahora veamos. Veamos, miren, el gráfico. Acá tenemos el gráfico. Para saber en qué punto intersecta la parábola al eje x, igualamos a 0, es decir, y o tomamos 0, entonces tendríamos x al cuadrado igual a 0. ¿Qué tendríamos acá? Que x es, si yo resuelvo, este sería x igual a 0, x más 6 es igual a x menos 6. Entonces, luego la parábola corta al eje x en los puntos x, 0 y x igual a 6. Ahí tenemos la figura, ¿bien? Ahora, esta parábola, su vértice es menos 3,9, entonces este sería el punto más bajo de la parábola.
Además, este eje, no se olviden, este eje que parte del vértice y prácticamente divide la parábola en dos partes iguales, se llama eje de simetría. No se vayan olvidando eso, ¿ya? Se llama eje de simetría. Durante el año posiblemente también vamos a usar funciones de segundo grado en problemas. Entonces este es el eje de simetría, no olvides. O sea, de este punto a este punto y de este punto a este punto la distancia es exactamente la misma. Esto también de eje de simetría se utiliza en la óptica, en física. Por ejemplo, cuando se trabajan con, por ejemplo, los vidrios, las ventanas, las antenas, tienes que saber los ejes de simetría, ¿está bien? Tienes que saber los ejes de simetría. Entonces vamos un poquito viendo en qué vamos a usar en lo sucesivo. A ver, acá yo grafico otra que va a dirigirse hacia abajo. A ver. Entonces, otra función, y menos 2x al cuadrado más 3. Una vez más, como en el caso anterior, vamos a dividir b entre 2 y lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces acá tendríamos, factorizo menos 2, ¿qué tendría? X más 3 medios de x. Entonces ahora b sería, ya no sería 3, sino 3 medios. 3 medios divido entre 2 y lo elevo al cuadrado, es decir, 3 medios entre 2 es 3 cuartos. Elevado al cuadrado es 9 16avos. Entonces a ambos voy a sumar. Sumar y restar es como si yo acá tuviera 0, ¿sí? Entonces yo acá voy a agrupar estos tres términos. Y acá este pasa a restarle. Todo se multiplica por 2, no olviden, ¿eh? Entonces acá sería menos 2. Esta expresión es el binomio al cuadrado, x menos 3 cuartos al cuadrado. Si tú desarrollas este binomio al cuadrado, te sale esta expresión. Ahora, ¿por qué sale esto 9 octavos? ¿Se acuerdan que este 2 multiplicaba acá, sí o no? Entonces, ahora multiplicamos solamente 2 por este y 2 por este. Esta fracción, ¿qué sale? 2 por 9, 18 entre 16, sería simplificando, nos saldría 9 octavos. Entonces acá sigamos. Tenemos y va a ser igual a menos 2 por x menos 3 cuartos al cuadrado más 9 octavos. Este 9 octavos puede pasar a dividir, ¿sí o no? Entonces tendríamos y menos 9 octavos es igual a menos 2x 3 cuartos al cuadrado. Por tanto, ya tenemos esta ecuación, y es de la forma que queremos que sea. ¿Qué significa esto? Que 9 octavos es k y 3 cuartos es h. O sea, esto sería i menos k es igual a 2 por x menos h al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces el vértice sería h, k. Entonces, ¿cómo sería el vértice? Como ya este es menos y menos en la fórmula, entonces estos son positivos. Serían 3 cuartos y 9 octavos. Siendo, mira, esta es la forma, mira, ahí está la forma. Y acá tenemos el gráfico, miren, el eje de simetría, no se olviden eso del eje de simetría. Este gráfico también va a cortar en dos partes al eje X. ¿Por qué? Porque si sacamos la discriminante, posiblemente es mayor que 0. Entonces eso ya queda como tarea para ustedes. A ver, pasamos. Ahora vamos a graficar una función de segundo grado completa. Esta es la función completa. Se procede exactamente de la misma manera que en el caso anterior. Miren, voy a poner un ejemplo. Yo voy a graficar y igual a 3x al cuadrado más 18x más 29. Hallar su vértice, en este caso su valor mínimo, ¿no es cierto? Ya que a es mayor que 0, ¿a dónde se va a dirigir la parábola? Hacia arriba. Entonces, convirtiendo la ecuación en forma i menos k igual a ax al cuadrado se tiene. Yo voy a trabajar con estos dos primeros términos. Entonces tendríamos, miren, con estos dos primeros términos. En estos dos primeros términos factorizo 3. ¿Miren? ¿Qué tendríamos? 3x al cuadrado más 6 más 29, ¿sí o no? Entonces acá, me fijo solamente en en x al cuadrado más 6. Voy a dividir 6 entre 2 y ese valor lo voy a elevar al cuadrado. 6 entre 2, 3 al cuadrado, 9. Entonces, a esta expresión lo voy a sumar y restar 9, no pasa nada, más 29. Sigamos. Acá tendríamos x al cuadrado más 6x más 9. Este 3, que debe multiplicar a todos, a esta expresión y a esta también, 3 por 9 sería menos 27 y sale del paréntesis, ¿de acuerdo? Entonces acá tendríamos 3x más 3 al cuadrado es esta expresión, más menos 27 más 29 es 2. Este 2 pasa a restar. Entonces ya tenemos prácticamente la ecuación de la forma que queríamos.
¿no? Entonces acá nomás siempre tiene que ser, no olviden, x menos h. Como es más 3, más 3 yo puedo convertir así, menos el menos 3 al cuadrado, ¿está bien? Entonces el vértice sería h, acá, menos 3,2. Si no hay ningún problema, es positivo 2 porque la fórmula es menos. Este vértice es el valor mínimo de la función y el punto de intersección con y sería si x vale 0, ¿no? Acá ponemos todo 0 a x, ¿cuánto nos queda ahí? 29, es decir, el punto 0,29 y se abre hacia arriba y no hay intersección con el eje x, ya que su discriminante es menor que 0. De inmediato, mira, podrías al toque reemplazar, sería 18 al cuadrado menos 4 veces a por c, ¿no? Menos 4 veces 3 por 29 y te sale un número, me parece, negativo. Así que, por favor, chequea. Esa es una tareita para ti, pero es menor que 0. ¿Bien? Entonces, la figura es esta, mira. El vértice es menos 3,2. Y ahora vemos que el eje, a ver, acá en ¿no? Hay un corte acá, hemos alargado la figura, el punto 0,29, ¿ves? Entonces el vértice de la parábola es esta, el punto de corte solamente con y en este punto, ¿no? Entonces, de hecho que la discriminante de esta función es negativa. Cuando es negativa no hay corte con el eje x. Sigamos. En el ejemplo 2. A ver, nuevamente, grafiquemos esta expresión. Ya vemos, ya de inmediato podemos deducir que la parábola se va a dirigir hacia abajo. Ahí está, menos 2. A es negativo. Como en el caso anterior, nuevamente cogemos estos dos términos. Miren, estos dos términos y factorizamos menos 2. ¿Qué tendría? X al cuadrado menos 2x. Porque menos por menos más, ¿no es cierto? Ya, entonces ya saben ustedes. Trabajo ahora con este paréntesis. Tendríamos x a 2 lo voy a dividir entre 2 y lo voy a llevar al cuadrado. 2 entre 2, 1. 1 al cuadrado es 1. Entonces sumo 1 más. Le sumo 1 y le resto 1 y no vaya. Entonces acá tendríamos, agrupo esta expresión, tendría x al cuadrado menos 2 más 1. Porque este es 2. Acá menos 2 por menos 1 para que salga del paréntesis le multiplico. Sería menos por menos más 2. Entonces tendríamos, todo esto es x menos 1 al cuadrado, menos 2 es, ¿no? Menos 2 por x menos 1 al cuadrado. Este 5 que está sumando pasa a dividir. Y ya tenemos la ecuación de la forma como queremos. Entonces el vértice sería, ¿no? 1,0, su punto máximo en este caso. 1,5, perdón. 1,5 sería su punto máximo porque se dirige hacia abajo. Acá también tenemos el eje de simetría porque es importante estar ya acostumbrándonos a esa definición, el eje de simetría. Esta distancia hasta acá con esta distancia hasta acá son exactamente iguales, igualito acá, miren, hay simetría entre ellos. Y se abre hacia abajo y los puntos de intersección de x con x son 2, ya que su discriminante es mayor que 0. Estos son los dos puntos de intersección. Acá he hallado los puntos de intersección, ¿de acuerdo? Igualando a... ¿Cómo hallarías? A ver, los puntos de intersección. ¿Cómo hallarías? ¿Cuándo te va a salir x? ¿Y cuándo te va a salir y acá? ¿No es cierto? Cuando y es 0. O sea, tú tendrías que poner y igual a 0. Si pones y igual a 0, resuelves esta ecuación, te salen estos dos puntos. ¿Está bien? Ya, pasamos. Bueno, chicas, esto es todo por esta vez. Acá les dejo una tareita para que se diviertan. No olviden que esta semana estamos en la semana 13 y se está viendo lo que es estadística. Yo les sugiero que vayan entrando a la página y les mando otro video sobre estadística, a ver si puedo el sábado o domingo, pero aunque habíamos quedado todos los miércoles. Entonces sería el miércoles de repente con una tareita más otra vez. Cuídense, estudien muchísimo, por favor. Ustedes son chicas muy inteligentes. Chao, chicas. Chao. Ah, perdón, la tarea hoy día es miércoles, ¿no? La tarea tienen hasta el viernes 8 de la noche, por favor, ¿ya? Viernes 8 de la noche. Estoy esperando la tarea en Classroom, ¿está bien? Chao, chicas, chao.